Qué bueno que continúa con nosotros. Mi nombre es Lorraine Quinto y continuamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional. A lo mejor este motorista salió de su casa rumbo al trabajo sin saber que la muerte lo estaba esperando. Todo esto sucedió en el kilómetro 26.5 de la ruta interamericana, cuando perdió el control de su vehículo empotrándose detrás de un camión. El impacto fue mortal. Con tan solo 13 años, este niño fue víctima de balas mortales que sicarios descargaron en su contra y de un amigo. Brian Manfredín Recinos Morán, de 18 años, en un ataque armado que se registró en la 15 Avenida y 15 Calle Colinas de Minerva, zona 11 de Misco. Veamos. Las redes sociales celebraron ayer el amor con una amplia diversidad de manifestaciones, unas a favor y otras en contra, a raíz de una valla colocada en la calzada Aguilar Batres por un joven enamorado llamado José, para desearle feliz cumpleaños a su novia Anita. Casi de inmediato los canales de las redes sociales se vieron inundados de mensajes que hacían alusión al cartel con forma bastante imaginativa, cómica, satírica y burlona. Aunque la valla fue retirada anoche, quedan en el espacio etéreo de la red inmensa cantidad de memes, de los cuales hicimos una pequeña selección. La felicidad de Cassie Bates, de 29 años, se desbordó cuando fue madre por primera vez. Aumentó mucho más su felicidad, más después de que pudo ver a su bebé recién nacido, a pesar de ser ciega. Esto ocurrió en Canadá, donde gracias a unos lentes electrónicos que aumentaron su vista, la mujer pudo ver a su pequeño después del parto. La madre del recién nacido es originaria de Guelph, Ontario, en Canadá, y perdió la vista a los 11 años de edad. Un ruso y un estadounidense batieron récord al cruzar el Océano Pacífico en un globo aerostático. En la misión denominada Dos Águilas, recorrieron más de 10.000 kilómetros en 6 días y medio. La travesía, que comenzó en Japón, tuvo que adaptarse a los caprichos del viento, por lo cual aterrizaron a unos kilómetros de la costa mexicana en vez de Canadá. Para mantener a flote el aerostato emplearon energía solar que calentaba el helio. Por la noche se deshacían poco a poco del peso para contrarrestar la altura. Para esto llevaron consigo 5 toneladas de arena. Este no es el primer récord del tripulante ruso, ya que en ocasiones anteriores había conseguido 8 condecoraciones en distintas modalidades aeronáuticas. El Museo de los Mártires está cumpliendo ya 3 años de abrir sus puertas a las nuevas generaciones para que conozcan la historia que tiñó de luto a toda una generación en el conflicto armado interno. Samuel Villatoro nos cuenta cómo los restos de su padre representan una lucha contra la impunidad. El 30 de enero de 1984, en la 15 Calle y Segunda Avenida de la Zona 1 a las 9 de la mañana, fue visto por última vez Amancio Samuel Villatoro, quien vivía junto a su esposa y sus hijos en la colonia 1 de Julio. Esa noche, 8 hombres armados entraron a su casa en busca de dinero e información del Movimiento Central Nacional de Trabajadores, conocido hoy como UNCITRAGUA. Durante 4 años, este hombre asumió clandestinamente el liderazgo de ese sindicato, sabiendo las consecuencias de ser parte de ese grupo de trabajadores, por el cual Samuel quedó huérfano de padre a los 8 años. Es difícil explicar porque a veces todo el mundo dice, era un niño de 8 años que tal vez no recuerda lo que sucedió, es más, tal vez ni se recuerda de su padre, ¿verdad? Pero cuando uno vive y sufre ese tipo de acciones, es como que yo lo recuerdo exactamente como que hubiese sido ayer, ¿no? En resumen, eso pudiese ser el inicio de una tragedia dentro de la familia Villatoro, ¿no? En ese momento nosotros pensábamos que éramos los únicos que estábamos sufriendo eso en Guatemala. Durante 28 años, la incertidumbre y el dolor por la ausencia de su papá enlutaron sus días. Pero gracias a la publicación del Diario Militar, un documento donde se registraba un listado de personas desaparecidas en el conflicto armado interno, Samuel pudo encontrar a su padre. El número 55 identificaba a aquel hombre en el cual Samuel pensó todos esos años. El 31 de enero de 2012, sus restos fueron entregados a su familia. Enterrarlo no estaba en sus planes, pues eso representaba cubrir la verdad, y es por ello que desde esa fecha crearon la Fundación Amancio Samuel Villatoro como un espacio para poder conocer la historia negra del país, y así nació el Museo de los Mártires del Movimiento Sindical Estudiantil y Popular de Guatemala.
La desaparición forzada no solamente desaparece a la persona con la que están capturando, sino desintegran a familias y a comunidades enteras. Mi familia nunca volvió a estar unida, entonces cuando aparece, el primer sentimiento que tuve era que mi hermano Néstor, que vive en Estados Unidos y que hoy también es un líder sindical en Estados Unidos, mostrárselo. Y entonces así surge la necesidad de enseñarlo, ¿verdad? De enseñarlo como un ejemplo de lucha, un ejemplo de alguien que dio la vida por los derechos humanos en Guatemala. Este museo es algo que jamás debió existir, en un país tan bello como el nuestro, pero que llevó a toda una generación a pagar un costo muy alto por sus ideales de vivir en condiciones de igualdad. En esta pared se encuentran 140 fotos de las 183 víctimas del diario militar. Hasta la fecha solamente 7 han sido identificados. Estos rostros simbolizan lo que en 1999 fue catalogado por Catherine Doyle como el diario de la muerte. El museo está dividido en 5 áreas donde se habla del trabajo de la Fundación de Antropología Forense, de la historia del conflicto armado interno, el significado del diario militar, la sala de dignificación de 5 víctimas más que fueron encontradas junto con su padre, fotografías de la osamenta, la biografía de Clelle Snow, a quien gracias a él se creó la Fundación de Antropología Forense en Guatemala, y fotografías de Daniel Hernández, quien expone el poder de la memoria en el país del olvido. Es una recuperación de cómo los familiares de desaparecidos, esencialmente las primeras identificaciones, cubrieron de alguna manera su duelo, ¿verdad? Pero que cambio yo el tema también porque realmente no es el cierre del duelo cuando aparece un familiar desaparecido, sino es el inicio del duelo, a mi percepción y después de haberlo vivido y 3 años después de haberlo identificado. La osamenta de su padre lo acompaña desde hace 3 años, convirtiéndose en su fuerza y la razón de seguir luchando por una Guatemala democrática. El 6, 7, 8 de febrero, la Fundación Amancio Samuel Villatoro estará cubriendo una jornada médica en Nevajiché en temas de ortopedia, odontología y medicina general, acompañado de temas sociales con los jóvenes. Y un accidente múltiple fue ocasionado por las fuertes nevadas en Estados Unidos. Una tormenta descargó más de un pie de nieve en Chicago, lo que provocó un accidente de varios vehículos. Vidrios y piezas de automóviles estaban esparcidos por toda la carretera. Se informó de varios heridos leves. La colisión obligó al cierre del tráfico en la autopista interestatal sureste de Chicago durante horas. Más de 48 centímetros cayeron en la Ciudad de los Vientos, por lo que es una de las mayores nevadas en expediente de febrero. Posee una voz privilegiada que se está escuchando por todo el mundo. Su nombre es Sara Curruchiche, originaria de San Juan Comalapa, Chimaltenango. Egresada de la Escuela Normal Jesús María Alvarado, destacó en marzo del 2014 en el 30º Festival del Centro Histórico México, cuando cantó con la compañía de la Orquesta Filarmónica de Dresde, Alemania, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Su talento ya tiene un espacio a nivel nacional y ahora internacional. También interpreta sus temas en cachiquel. ¿Qué le parece si escuchamos un poco? Nos tenemos que ir a un corte comercial. Excelentes noticias, tenemos ya más de 20,000 seguidores en nuestra página de Facebook. Únase a la familia de Sin Reservas. Y al cierre, sorpréndase de lo impactante, insólito e increíble ocurrido en Guatemala y el mundo en las máximas 10 de enero.